Rompiendo Paradigmas. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Rompiendo Paradigmas. Hoy la casa se viste de lujo. Tenemos una invitada que quiero que la conozcan. Ella se llama Suni Soto y vamos a conocer un poquito su perfil. Ella es mentora internacional de mujeres, fundadora de la escuela Mujeres Imparables. Es creadora del método Rioja, que está diseñado para reconocer dónde estás hoy y cuál es tu oportunidad de cambio. Es coach y capacitadora de crecimiento personal y liderazgo. Y el tema que ella hoy nos va a desarrollar casualmente es ese proyecto insignia que tiene, que se llama Mujeres Imparables. Muchísimas gracias, Suni, por tu tiempo, por este momento que vas a compartir con nosotros, por toda tu experiencia que nos vas a dar, y cuéntanos, ¿cómo inició primero que nada este proyecto de Mujeres Imparables? ¿Por qué el nombre también? Gracias, Esther, por la invitación y bueno, los amigos que se están conectando, que se mantengan pendientes, un tema muy interesante. Y bueno, iniciamos como inició Mujer Imparable, ¿no? Bueno, Mujer Imparable nace de la necesidad que yo sentí de empoderar mujeres. En algún momento de mi vida sentí que mi brillo se opacó, que mi luz disminuyó y yo decía, tenía miedo, estaba con esa creencia de que, bueno, hay otras con mejores historias o historias más poderosas. ¿Por qué mi historia puede cambiar o influir en otras personas? ¿Cómo yo puedo, desde Suni Soto, ayudar a otras mujeres a recobrar esa luz, ese brillo, que cuando se miren en el espejo no se sientan que han perdido su identidad, que se han perdido? Ahí nace Mujeres Imparables, la idea de hacer algo más allá para empoderar mujeres. ¿Y por qué ese nombre, Mujeres Imparables? Porque pudiera, o sea, es que me llama mucho la atención porque es poderoso, porque se pudo poner otros nombres. ¿Por qué la palabra imparable y no brillante o líder o estupenda? Pero es que ese nombre me encantó, pero me gustaría saber. Perfecto, te cuento. Lo que pasa es que para mí imparable representa... ¿A qué te viene a la mente cuando tú escuchas imparable, Esther? ¿Qué te suena para ti? Poderosa, Ajá, que no me detiene, que nadie me detiene, pues. correcto, pero la mayoría de las personas asocia esto con poder, que nadie te detiene, pero eso no quiere decir que no haya sido vulnerable en algún momento. Entonces era Mm. para mí una forma de romper ese estereotipo de que aunque yo hubiera caído, fuera vulnerable, aunque en algún momento te equivoques, para todas esas mujeres, tú puedes llegar a ser imparable. Y para ser imparable no quiere decir que tengas 1000 títulos, reconocimientos, sino que hayas aprendido de esas caídas, de esos tropiezos, de cada enseñanza que te dio la vida. Eso es lo que te hace imparable, ese Qué bonito. aprendizaje. Qué bonito, Suni. Quiere decir que, bueno, fíjate el mensaje que estás transmitiendo, porque realmente cuántas mujeres cuando han tenido una caída, vamos a llamarlo así, ya se sienten que, primero que ya no creen en ellas, enseguida la sociedad las estigmatiza. Ya, inclusive yo siento esta pregunta, mira, este es un sentir que yo en un momento lo viví, que yo sentía que las mujeres eran las que nos dábamos la zancadilla, eran las que nos apuñalaban por detrás de las espaldas, nos sonreían y dabas la vuelta y tácata. Entonces, hasta que descubrí a través, y esto lo descubrí prácticamente, se puede decir que reciente, hace 14 años, que no es mucho, suena una década, pero de la palabra solidaridad. Y empecé a darme cuenta que es nada más buscar las personas correctas, las mujeres correctas que te van a ayudar, como en este caso tú, Suni, porque tú eres un modelo de inspiración y sobre todo de motivación. Y eso es lo que estás haciendo. Entonces, no sé si tú viviste eso también, de que nuestro propio género a veces nos dañan, nos hacen, nos dan como obstáculos en el camino. De hecho, de eso se trata. Los mayores conflictos que tuve en algún momento fueron con otras mujeres, que así como tú decías, en vez de apoyarse entre sí, unidas somos más fuertes,
se Sí, metía en la sí. zancadilla y a veces yo tampoco entendía por qué pasa esto, pero un día dije, wow, no puedo perder tanto tiempo en esa pregunta, ¿por qué está pasando esto? Por lo mejor es que yo me enfoque en ser diferente. Yo desde donde estoy, cualquier mujer desde donde está, puede agregar valor a la vida de otros, puede impactar en la vida de otros unidas. Hoy en día está mucho el tema de la competencia, la gente se Mm. pasa viendo al demás, no, yo no invito a aquel porque aquella después me roba mi puesto, me quita brillo, me quita parte de mi luz, ¿no? Entonces, no, de eso no se trata. Colabora con otras personas, haz alianzas estratégicas y esos son algunos de los valores que yo enseño. La colaboración, hacer alianzas estratégicas. Les enseño que unidas somos más fuertes y que tú llegas más lejos cuando agregas valor a otras personas y cuando tú formas esos equipos que todos comparten esos valores, ¿no? Y esa sororidad y esa empatía hacia las demás personas, se logran grandes cosas. Me encanta lo que estás diciendo, pero también fíjate que dentro de mi experiencia me ha tocado ver que uno se incluye en grupos de mujeres con el propósito esto de lo que estás diciendo, de apoyarnos, de ayudarnos, también de ver porque yo siento que los grupos hay que valorar la parte del crecimiento personal y profesional. Aquí entra lo que hablas de las relaciones, ¿no? De los contactos. Sin embargo, tuve un despertar y esto fue más reciente, como hace 2, 3 añitos, que yo estaba en un grupo de mujeres de verdad profesionales, empresarias, pero yo veía que solamente todo era como un embudo para algunas y para el resto que pasó. Entonces, hasta que un día empezaron, bueno, vamos a cobrar. No es que sea malo cobrar algunas actividades, pero ¿qué van a cobrar si no están dando nada? Y ahí hubo como que un despertar colectivo y entre esa fui yo y yo me retiré. Porque yo siento que si tú vas a hacer formar a un grupo de mujeres, también tienes que brindarles algo, no que va a ser beneficiado solamente 3 personas o 4 personas como era en el caso donde yo estaba. Y quiero que sepas que cuando yo tomé la decisión de retirarme hubo molestia porque ahí me di cuenta que sí había cariño hacia mí, pero yo les dije, tienen que ofrecer más, no pueden hacer cobrar algo, pero ¿qué más están ofreciendo? Entonces, esta es la parte que quizás como mentora docente siempre digo que lo que tú dijiste, nadie te va a quitar el brillo, pero tenemos que hacer alianzas estratégicas porque hay que buscar esa otra parte de crecimiento que nos ayuden. Yo todavía, Suni, estoy en esa etapa de aprendizaje. A mí me encanta aprender, me gusta que las personas me estén apoyando y es ahí donde yo estoy segura que tú le dices a tu equipo lo que tienen que hacer. ¿Cómo hace Suni para poder desbloquear todas estas creencias que tienen estas mujeres? Porque tú tienes diferentes tipos de mujeres, mujeres que han sido muy golpeadas en la vida, mujeres profesionales que van ya alineadas, pero ¿cómo tú haces para llegarles, para que ellas crean en ellas mismas y sobre todo impactes con tus palabras a este tipo de mujeres que están bien golpeadas por la vida, que a veces hasta las utilizan? Ok, tocaste varios puntitos, los voy a ir rescatando. Número uno, cuando tú formas un grupo o quieres que las personas te acompañen en tu visión, yo siento que tú tienes que estar claro y que esa visión que tú tienes, por ejemplo, Mujeres Imparables, no es solo Mujeres Imparables. ¿A dónde quiere llegar Mujeres Imparables? ¿Qué quiere lograr Sunisoto con Mujeres Imparables? Y cómo eso ayuda a que las chicas que están conmigo logren sus sueños. El problema es cuando, así como dijiste ahorita, se beneficia solo un grupo y no das más. Entonces, lo que quiere decir en un resumen es que esa visión que tú compartes tiene que beneficiar también a otras personas. Porque a la larga, si no, ellos se van a subir y se van a bajar. ¿Por qué? Porque no hallaron valor en eso. Pero cuando esa visión que les compartes les genera valor, les permite a ellos alcanzar metas o sueños o crecer, esas personas te ganan su respeto, aumentas tu liderazgo. Entonces, por allí, eso es importante tomarlo en cuenta. Y no solo beneficia
a uno, sino que sea todos compartan esa misma visión, ADN. Eso es lo que los va a impulsar más en ese camino del crecimiento, a que sigan adelante cuando las cosas se pongan difíciles y tengan que ajustar y volver a rentablar el proyecto. Entonces eso es importante. Entonces lo otro es, número 2, llegan mujeres con diferentes necesidades y una de las lecciones más difíciles que me tocó entender era que muchas veces yo quería ayudar a muchas. Yo puedo ver cualidades maravillosas en mujeres, pero si ellas no las logran reconocer, Ay, no puedo sí. hacer nada. Solo puedes transformar lo que reconoces, porque de nada sirve que yo te diga a ti qué hacer si tú realmente no estás consciente. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté a tu lado en esa mentoría, en ese proceso? No vas a saber cómo hacerlo, no vas a saber dar el paso y vas a pensar, bueno, es que esto no me resultó, fue malo. No, se trata de ti. El maestro llega cuando el estudiante está listo, y esa fue una de las lecciones más difíciles. Yo quería ayudar a mucha gente y la gente venía a mí por la emoción, ¿no? Pero Ajá, cuando el asunto se ponía difícil, la disciplina y todo lo donde tú te tienes que comprometer, interés y compromiso, que son los dos ingredientes de mi cóctel que pido de inicio a fin, te ayudo. Y si tienes interés y compromiso, se ponía difícil el asunto y abandonaban el barco. Entonces al principio me frustraba mucho y yo decía, no, ya lo entendí, no es su momento. La persona tiene su momento y cuando tenga su despertar va a salir adelante. Pero sí, definitivamente hay diferentes tipos de personas. Entonces, ¿cómo yo hago? Primero que todo, creo en ellas cuando más nadie cree en ellas. qué Todos bonito. empezamos en algún lugar, Esther. Si quieres ver una Lida Arias, una Margarita Pasos, la mentora más exitosa que sea, en algún momento empezó en algún lugar, tal vez con 2 o 3 o 4 personas, aprendiendo de sus errores, volviendo a implementar. Luego uno empieza a invertir en mentores, en formaciones que te acerquen más a tus sueños, pero tuviste que empezar. Entonces yo siempre observo mucho. En el liderazgo se te enseña a observar cuáles son aquellos talentos, habilidades. Puedo estar dando el mismo tema, pero en el grupo hay personas que tienen la habilidad relacional, la habilidad de la comunicación, la habilidad tal vez de trabajar ciertos programas. Entonces, por allí es donde me voy, viendo mientras están evolucionando cuáles son sus habilidades y trabajamos en autodescubrimiento, que ellas las puedan reconocer, porque el ser humano tiene algo muy particular que es cuando tú le dices cuáles son tus fortalezas y habilidades, es más fácil buscarlo en otras personas que a veces en uno mismo. Entonces Sí. trabajamos allí y yo creo espacios y les doy esa confianza y vamos, ay, pero es que si no, digo, tú tienes lo que te necesitas, porque viene la creencia de la perfección, de que no estoy suficientemente preparada, viene un montón de creencias y yo le digo, solo con la práctica puedes descubrir. El conocimiento es importante, Esther, pero no lo es todo. Cada espacio, cada experiencia con 2 mujeres, 5 mujeres, 10 mujeres, 100 mujeres, como en el evento, te aporta un crecimiento, te aporta un aprendizaje. Entonces puede ser el mismo tema, pero el resultado que obtienes no es igual. Pero ya ahí siempre les digo algo, prendan sus luces largas, no solo vivan ese espacio, sino qué, qué aprendiste, cómo te sentiste. Entonces yo veo con ellas un antes y un después para ver cómo van evolucionando en ese proceso y lo más importante, les hago saber de que yo confío en ellas, que ellas tienen lo que necesitan y les resalto esas cualidades. Eso para mí es fundamental. Yo me imagino que tú dentro de ese grupo de mujeres tienes diferentes situaciones muy particulares que cada mujer ha vivido. ¿Cómo tú haces para manejarlas y ayudarlas? Porque primero que nada, cada uno ofrece, por llamarlo de alguna manera, un servicio, una mentoría, un estilo, dependiendo en base a tu experiencia. Por lo menos, mi ejemplo, yo no te puedo decir cómo ayudar a una mujer en un proceso de divorcio, pero sí te puedo decir qué es lo que tienes que hacer para mantener un matrimonio de 35 años y cómo lo debes manejar basado en mi experiencia.
igual todas las personas ofrecen todo en base a lo que han vivido, ¿no? Cómo mantener negocios o cómo empezar negocios, de alguna forma negativa o de cosas positivas que también ayudan a las personas que vean que a veces no tienes que tocar fondo para poder entonces ayudar o despertar. Entonces, ese es algo que siempre me ha llamado la atención, que hay algo hermoso, que es que todas las personas que han tenido algún impacto, vamos a llamarlo negativo, aunque más que negativo, que ha sido parte de un proceso que te ha hecho crecer y despertar, son los que están activos ayudando. Entonces yo siempre ya digo, ¿y qué pasa con el resto que no ha tenido ese impacto? Vamos a suponer una persona que solamente quiere llegar donde es un Soto porque le gusta, ha conectado contigo con esa energía, con tu propósito y que no necesariamente tiene que haber pasado por un drama, pero conecta contigo, ¿no? También tiene esa apertura, puede llegar una mujer así, o cómo tú te das cuenta los tipos de mujeres que tienes al frente liderizando. Ok, excelente pregunta. No, sí pueden llegar. Yo he hecho grandes amistades con personas, Esther, que yo no conozco, pero que me han seguido a lo largo de muchísimos años. Antes de yo ser Mujeres Imparables, he pasado una trayectoria, hasta multiniveles he hecho, he manejado camiones, montacargas, tengo una vida de un historial, ¿no? Entonces la gente me sigue hace muchos años y ha estado allí. Tú no te quedas siguiendo a alguien si no conectas por algo. Es cierto. Tuviste que conectar con esa persona en algo y por eso sigues allí. Y son personas que me escriben y yo contesto, inclusive hemos intercambiado muchas otras cosas y de vez en cuando, hola, ¿qué tal? Felicidades, estoy orgullosa de ti. Y a mí me hace bien eso porque yo le digo, wow, te reconozco, has estado conmigo desde antes, desde cero, desde siempre. Y entonces eso me parece fabuloso. Entonces, la primera pregunta, sí pueden acercarse cualquier tipo de mujeres. Y de hecho, esas mujeres que se acercaban así fue las que me hicieron ver, que me decían, lo que tú dices tiene un impacto en mí, cuando yo no era intencional en hacerlo. Es decir, antes de que empezara en el tema del crecimiento personal y liderazgo, a mí siempre me ha gustado el tema de las frases, las palabras, ella las decía, y llegó un momento en que siempre lo vi con una actitud positiva a pesar de las dificultades que tuviera, pero eso que yo escribía empezó a llegar a más mujeres, y mujeres me empezaron a escribir que resonaban conmigo, que gracias por esas palabras, que yo no sabía la situación que estaban pasando, pero que esas palabras les llegaban. Ahí fue donde yo dije, pero espérate un poquito, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy conectando con esas mujeres y definitivamente a veces somos emocionales. Sí. Conectamos desde nuestro dolor. Por más que tengas una sonrisa siempre, vas a de repente dentro de tus frases enmascaradas, hay algo que te da aliento, que inspira a otras personas. Entonces, eso es poderoso. ¿Y cómo aprendemos a reconocer? La otra pregunta era, pienso que lo que más me ha ayudado a mí es escuchar. Tenemos el don de la audición, pero no todos escuchamos. Usualmente contestamos antes que la persona acabe. Eh, Muchas veces se comete el error de hacer el juicio antes de, entonces te pierdes de ver lo maravilloso que puede pasar, de entender qué es lo que está pasando, de hacer algo que es sumamente difícil, que es ponerte en los zapatos de la otra persona. Oh, De sí. repente soltar el celular, soltar las distracciones y estar en un espacio donde no tienes por qué hacer un juicio. Todos tenemos una historia. Me decías, pero de repente es que no han pasado situaciones. Sí, todos hemos pasado en mayor nivel, menor nivel, situaciones, pero no todos tenemos el valor de contar nuestra historia, porque nos han enseñado que los trapitos sucios se lavan en casa Casa. y que hacerte vulnerable no es bueno. Sí. Entonces eso yo digo que es de valientes cuando tú te paras al frente de una audiencia a contar tu historia a través de las cámaras de internet. Hay que tener el valor y allí resuenas con un montón de personas
que no se han atrevido a contar su historia, pero desde el dolor, desde que en algún momento pasaron algo similar o se sintieron cuando dices las emociones que sentiste, cómo te sentiste o lo que te causó, resuenan desde allí. Entonces, esto es importante. Entonces, me gusta mucho escuchar y observar. Yo digo escuchar el campo corporal, porque hay personas que utilizan mucho su lenguaje corporal. Por ejemplo, yo soy una. Yo soy una que hablo con mi rostro y a pesar de que al estar en este medio con los años he tratado de controlarlo, igualmente siempre hay ocasiones que se me nota y yo tengo la condición de la rosácea, que es, si ves, los cachetitos rojitos, entonces siempre hay una forma de detectar. Igualmente, entonces yo miro a las demás personas mientras están hablando, cuál es ese lenguaje corporal que transmiten. A veces las personas te están diciendo que sí, pero tú le ves en el campo corporal terror, pánico, le ves otras cosas, sabes que no están La diciendo, mirada, yo veo mucho es la mirada. sabes que hay algo más atrás de eso. Entonces me Sí, gusta mucho ver, darle ese espacio y me gusta mucho trabajar no solo la escucha, sino las preguntas de reflexión, autodescubrimiento, ¿no? Y clarificar. Yo cuando trabajo con ellas voy más al tema de que clarificar, me gusta que reconozcan, porque para mí eso es lo principal. Para que puedas ir haciendo pequeños cambios, tienes que reconocer. Si logro que reconozcan 2 o 3 cosas, para mí ya eso es un avance único, independientemente de que entren o no a una formación, eso les va a agregar valor. Ya el resto es la elección personal de cada uno. ¿Qué eliges hacer con eso que reconociste? Porque por más que yo te quiera ayudar o cualquier persona te quiera ayudar, si tú no eliges dejar que otra persona te ayude, que otra persona te guíe, y no solo eso, sino tú poner el interés y el compromiso en tomar acciones que hagan que las cosas ocurran, no se puede hacer nada. mira, esto es una belleza lo que acabas de decir. Y eso es una verdad escrita en piedra, porque si la persona no toma la decisión, entonces, y fíjate, el problema aquí que se puede dar es que no, es que Esther y Suni no son buenas mentoras, ellas no funcionan, pero no es cierto, es que tú no has tomado ese paso y esa decisión que acabas de explicar. Y basado en eso, Suni, tú has tenido en algún momento dentro de tu mentoría, de tu proyecto, algún caso muy particular que te ha dolido porque tú sabes que pudo mejorar y que tuviste que soltar porque no Sí, hubo manera. sí. De repente vi el potencial maravilloso en una chica extremadamente, pero ella no lo lograba ver. Las creencias eran más fuertes y por más que yo trataba de hablar y decía, pero ¿qué tal si cambiamos la forma en que te hablas? Vamos a practicar el lenguaje de posibilidad. ¿Qué pasaría si transformas esto en negativo? Me dice, no, pero es que no puedo, es que no tengo el dinero, las conversaciones más fuertes, no tengo tiempo, no tengo dinero, ¿no? Pero a mí también me tocó lidiar con ellas y un día entendí que tú podías reprogramar esas conversaciones en vez de decir, no tengo tiempo, ¿qué tan importante para mí es eso? ¿Y cuál es el costo de no hacerlo? Y vas a ver que de una vez encuentras el espacio. Ujú. Cuando uno quiere, encuentra el espacio y lo ubica. Ok, pero que cuesta $1000. ¿Qué tengo que hacer yo si esto me beneficia a mí? Tengo que vender X cursos, tengo que hacer esto adicional. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poderlo hacer? Ujú. Pero eso es un cambio de conversación. Entonces, en ese caso particular, em, por más que quería que reconociera, yo lo veía claramente, pero ella no. Entonces, no te puedes quedar allí, porque te consume el tiempo, la energía, y al final es una elección personal de esa persona. Es cierto. Yo le Y puedo decir y ella no va, si ella no lo logra ver, no va a tomar acción si no lo elige. eso muy cierto. Y acabas de mencionar algo que me lleva a acordarme de que las personas a veces quieren que les caigan las cosas o que vayan y le toquen la puerta. Pero si hasta los grandes, John Maxwell, por mencionar él,
toca puerta todavía, anuncia. Margarita Paso está tirando una campaña, todo el mundo está activado, buscando como uno que está todavía en una categoría diferente, pues tenemos que activarnos también, no esperar que las cosas nos lleguen. Yo sí soy creyente del tema del poder que tienen las palabras. Pero si tú pides, yo quiero que me pongas en el camino personas maravillosas que me den oportunidad, entonces, pero ¿por dónde estás caminando? ¿Por dónde estás caminando? De, ¿No? de eso se trata. Dijiste algo muy poderoso que yo lo digo en mis tarjetas de poder. Yo soy, yo agradezco. No solo se trata de intencionar tus palabras, sino que esas palabras nacen a raíz de un pensamiento. Y por ejemplo, yo te puedo decir, yo creo espacios de conexión. Entonces, mi lema de Mujeres Imparables es creadoras de espacios de conexión. Y una de las tarjetas dice, yo creo espacios de conexión y expansión, donde todas las mujeres se llenan de energía y vibran alto para lograr sus sueños. Uy, qué lindo. Pero no es solo pensarlo, sino que estoy utilizando palabras específicas que tienen que ver con lo que yo hago. La estoy intencionando. ¿Y qué me causa a mí cuando yo lo digo? No me puedo ver, pero me imagino que se trasluce una sonrisa. ¿Por qué? Porque me da paz, me da felicidad, que es lo que yo siento cuando veo a una chica poder lograr algo que ella pensaba que no lo podía hacer, porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero no acciona. Entonces necesita esa guía. Entonces conectándolo con la emoción y haciendo acciones, no solo repitiéndolo todos los días y pensando, generando, primero creo el pensamiento en la mente, lo transformo a las palabras, inclusive lo escribo, pero ¿qué acción me puede acercar a crear esas conexiones fuertes? Si de repente en el entorno yo soy la que más sé, allí no es. Tengo que salirme un poco del entorno, ¿no? Y buscar y cómo de mi parte se crea esa relación. Bueno, me toca, como tú dices, tocar la puerta, llamarte a ti y decir, bueno, Esther, ¿me puedes acompañar? Bueno, fulana, puedes. ¿A dónde están las personas? ¿Qué características tienen esas personas, esas conexiones a las cuales yo quiero llegar? Entre más claridad tú tengas, tú puedes hacer esa imagen amplia. Si yo sé las características que tienen esas personas, lo que yo quiero que proyecten, lo que me inspiran, yo voy a saber entonces de lo que hay, a quién buscar. Entonces, ¿cómo llego a esas personas? Tan simple, yo me he acercado con personas por un chat en el Instagram. Puede ser que me digan que sí, puede ser que me digan que no. Y si yo me quedo con la creencia de que esa persona no me va a hacer caso, no llego a ningún lugar. Pero Sí, exacto. muchas veces me han dicho, sí, normal, se ajusta la agenda y ya se dio. Y así es que yo digo que esa es una habilidad que yo tengo, hacer conexiones, ¿no? Pero tienes que tomar acción. Nunca se han dado así por obra y gracia de que yo quiero y repito la frase y sin Sí, hacer nada llega, no, tengo que tomar acción. estoy totalmente de acuerdo, pero también yo siempre digo que las redes están saturadas de tanta información que a veces hasta me atrevería a decir que son un poquito absurdas y tenemos personas charlatanes que hay que tener mucho cuidado cuando encontramos mujeres que vienen acabadas y destruidas porque han hecho mil cosas y nos toca a nosotras o algún tipo de persona de que ayúdame porque ya yo he probado de todo y nada. Por lo menos en estos días, y lo posteé en mi historia, que resulta ser, mira, primero una vez tuve a una persona que conozco y me dijo, no, Esther, porque el que toma café en exceso tiene carencia de padre y el que toma leche, carencia de madre. Y yo le dije, sí, y entonces, ¿y los que tomamos té, cuál es la carencia? No me supo contestar. ¿Ve? Entonces, ahí hay cosas que yo siempre digo, no hablamos, o sea, no agarremos ahora todo que tiene un porqué y una consecuencia. Y en estos días, y lo posteé en mi historia, que decía que la personalidad si se nace o se desarrolla, y resulta ser que según la neurocientífica, viene desde el vientre, y yo me quedé escuchando, empecé a hacer mis investigaciones y me impresionó, porque este es un tema muy importante de que sí, desde el vientre el bebé está escuchando y absorbiendo todo,
todo lo que la mamá esté dándole, ya sea positivo o de manera negativa. Por eso que hay una máxime que me encanta mencionarla cuando voy a abrir algún tipo de alguna información que quiero dar sobre nosotras las mujeres, el poder que tenemos, que dice así: si tú educas a un hombre, vas a educar a un individuo, pero cuando educas a una mujer, educas a una generación, a una nación prácticamente, porque de nosotras es que es ese privilegio de ser madre, pero entonces las mujeres tenemos una grande responsabilidad. Y Suni, yo te felicito porque tú las estás empoderando, porque la misma sociedad, dependiendo en qué región vivamos, asimismo nos van a declinar de que no, ella es mujer, y no nos están dando a veces el lugar y no se están dando cuenta el poder que nosotros tenemos y la madurez que por nuestra naturaleza podemos asumir inmediatamente. Entonces yo quería compartirte eso y que felicitarte, Suni, porque estás haciendo un trabajo maravilloso. ¿Cuántos años tiene ya Mujeres Imparables? Mujeres Imparables como tal, yo empecé en el 2021 en crecimiento personal y de liderazgo, pero en las mujeres desde el 2022. Uy, Y pero, nace no como mujeres, de hecho nace como Mujer Imparable, el libro. ay, qué, Entonces, ahí tocaste un punto fundamental. Vivimos en un mundo de mucha información y poca conexión. sí. Yo quería empoderar a mujeres y donde empiezo a buscar información, la información me abrumaba. Yo soy de las que aprende visualmente, asociativamente, y cuando eres así, te topas con demasiada información, no sabes por dónde. Hay tanta información en el sistema que a veces no sabes cómo utilizarla, y hay informaciones que son realmente de buena fuente y algunas que no. Sí, Entonces yo me sentí un poco abrumada. En esa parte de la búsqueda empecé a especializarme, a buscar mentorías especiales y ver cómo me enfocaba, y empecé a hacer yo mis talleres individuales, a recorrer ese camino, empecé a aprender diferentes metodologías, pero lo empecé a hacer sola. Pero una persona es un número demasiado pequeño para hacer grandes cosas. Yo entendí que si quería llegar a más personas sola, posiblemente iba a llegar, pero iba a ser más desgastante, iba a demorar más tiempo, pero en equipo podía llegar más lejos y podía tener un mayor impacto. Entonces, Mujer Imparable, que nació como el libro de 5 microhistorias, se convierte en Mujeres Imparables. Decido empezar a buscar un equipo porque era súper desgastante y agotante seguir, como dice, remando sola, y empiezo a buscar características y cosas que yo quería en mi equipo, y invité a varias personas, pero al final no todas estaban listas. Entonces entendí esa otra parte, que sin dolor, sin tomarlo personal, la persona no estaba lista. Si pude agregarle valor con lo que le enseñé, perfecto, pero no era su momento y no era la persona que necesitaba. Y así llego a hacer lo que son las embajadoras y nos convertimos en Mujeres Imparables. Las invito a que vivan esa visión conmigo, les enseño cómo ellas les puede ayudar, empezamos a formarlas en lo que había diseñado y empezamos a trabajar juntas en equipo y nos apoyamos, ¿no? Yo no me las sé todas, pero ellas me complementan, y entonces eso es importante para mí. Entonces, desde cada una, desde su experiencia, nos apoyamos y ayudamos a otras mujeres. Por ejemplo, Diana Prieto, que está en Colombia, ella, su fuerte es y su marca es el equilibrio. Ella es psicóloga, experta en emociones. Entonces, siento que cuando a mi formación principal de Mujeres Imparables, antes de empezar a trabajar en lo demás, trabajamos en la parte emocional, en la parte de reconectar con ellas mismas. Eso sí. es fundamental, porque vivimos desconectados. Si no reconectamos contigo, aprendes a interiorizar, bueno, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿No? No podemos pasar a lo siguiente. Entonces, con Claudia, que está en El Salvador, vemos la parte experiencias, talleres, pero ella, su fuerte es finanzas. De hecho, es financieramente sabia, y algo que tienen en común ambas, que son mujeres de fe. Y así me he ido expandiendo. En este año tuve la oportunidad de estar casi 3 meses en Ecuador. Entonces, de allá salió otra de las embajadoras que tenemos,
Y eso me ha permitido cruzar fronteras, tocar corazones, ganar a las personas poco a poco, saber cómo ir hablando con las personas, aprender mucho, mucho de cada espacio. Yo doy gracias infinitas a cada mujer que ha estado en mis espacios, a ese momento, porque ese momento es lo que me hace ser quien soy, me hace poder entregar, me hace poder ajustar. ¿Y por qué lo quiero hacer? Porque así yo puedo servir más. Yo me enfoco más en la experiencia, la misma palabra lo dice, creadoras de espacios de conexión, pero también enseño a ellas que tienen que tener claro, tal vez yo quiera crear espacios de conexión, pero ¿qué tú quieres? Tú dijiste algo muy importante hace un rato, dijiste que había muchas personas, muchas profesionales, ¿no? Pero ¿qué cambia? El enfoque. Algunas están enfocadas en solo el factor financiero, la remuneración. Y sí, todos queremos tener una remuneración, está perfecto, pero a veces los grupos son tan amplios que tú no puedes conectar con las personas. Por lo Cierto. menos en esta etapa, en este momento, yo estoy enfocada en la conexión. No me gustan mucho los grupos tan amplios porque se me dispersa la conexión que yo puedo tener con las chicas. Para mí eso es importante, esa retroalimentación, eso que me permite crecer, ajustar, poder hacer lo que necesito hacer dentro de mí, porque me han dado grandes lecciones, grandes lecciones en que tengo que cambiar muchas veces cosas que no estaban bien de mí, la forma en que enfoco las cosas. A veces tú piensas que un problema X es lo más grande, pero cuando escuchas, cuando realmente logras esa confianza y tienes la apertura de esas mujeres, todo se transforma. Entonces ya no es mujer imparable, somos mujeres imparables, porque de una u otra forma cada chica que vino a ese espacio es parte de Mujeres Imparables, es parte de esa historia, de esa construcción de coherencia, de lo que quieres dar a reflejar, de lo que quieres transmitir, ¿no? De conexión. Entonces ahí es el cambio. Qué maravilla. De verdad que de mi parte, Suni, te doy las gracias por este espacio, por todo lo que has compartido con nosotros y sobre todo porque yo viví la experiencia con Suni de Mujeres Imparables y yo quedé impactada. Ella tiene un carisma, un desenvolvimiento, tiene liderazgo, pero ese liderazgo que yo llamaría transformacional que conecta con las mujeres porque voy a hablar un poquito de esa experiencia, Suni. Yo veía los rostros, veía las caras de esas mujeres cuando Suni hablaba, cuando Suni contó su testimonio de vida, cómo impactaron las lágrimas, cómo surgen. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este mundo, personas reales que sean valientes, que se atrevan a contar sus historias y que digan, me pasó a mí también y aquí estoy. Todo se puede lograr y siempre lo he dicho, por supuesto, con Dios por delante, pero también con las personas indicadas que nos vamos encontrando en el camino y créanme que vale la pena muchísimo todos los proyectos que está haciendo esta gran mentora. Suni, de verdad, muchísimas gracias nuevamente por todo lo que nos has aportado. Mira, yo me comprometo que hagamos una segunda parte de cualquier tema que quieras desarrollar, porque de verdad tienes mucho contenido de valor que nos quedamos cortos con este tiempo. Así que de mi parte, nuevamente, gracias por haber estado acompañando aquí al podcast de Rompiendo Paradigmas. Gracias, Esther, por la invitación y a cada persona que se conecte, que sepan que todos tienen ese potencial dentro de ustedes y pueden ponerlo a brillar. Solo es cuestión de que elijan hacerlo. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir y recuerden que toda la información para que conozcan a dónde seguir y hacer conexión con Suni Soto lo vamos a dejar una vez proyectado esto en el canal de YouTube de Rompiendo Paradigmas. Hasta pronto. El podcast de Rompiendo Paradigmas.